Como todos los martes y los jueves, a nombre de la Casa del Viaje y de Berenice Lozano, les damos la bienvenida a esta charla que vamos a tener, o más bien este viaje que vamos a iniciar, un viaje muy por encima de lo que es el legado cultural de Rusia. Hoy vamos a comenzar, había quedado yo en mostrarles esta maravilla que en un tiempo fue catalogada como la octava maravilla del mundo. Y en efecto merece el título, es el Salón de Ámbar en el Palacio de Catalina, en la ciudad de Pushkin, en la aldea de Pushkin, que está muy cerca, que es prácticamente parte de San Petersburgo. Están es un pueblo aledaño a lo que es actualmente ya la mancha eh, metropolitana de San Petersburgo. Este salón de ámbar, de hecho, su historia se remonta a 1703. Federico I, no Federico el Grande, sino Federico I de Prusia, fue quien la construyó en el Palacio de Charlottenburgo, y cuando el zar Pedro el Grande de Rusia la vio, la conoció, se maravilló con la obra. El rey prusiano se la regaló al zar Pedro el Grande, se la regaló y la trasladó a San Petersburgo. Esta obra desapareció, de hecho, durante la Segunda Guerra Mundial. No se sabe dónde quedó. Se encontraron trozos, fragmentos de las paredes, algunos mosaicos, pero en sí la obra desapareció y fue reconstruida. La que tenemos en el Palacio de Catarina no es la original, es una copia de la original, realizada inicialmente por Stalin después de la guerra. Hubo labor de búsqueda por la ciudad, la primera ciudad de Rusia, fundada por el Rurik, el fundador de la dinastía de los Ruríkidas, fue Novgorod. Y aquí tenemos el viejo Kremlin de esta ciudad, esta muralla, que es en efecto una de las murallas más antiguas de toda Rusia. Se le nota los años, los siglos. Una muralla milenaria, sumamente bella, y aquí está la iglesia de Santa Sofía. Este es, digamos, la sede, el corazón de Novgorod. Y acá tenemos una como campana, que es el monumento del milenio. Bueno, aquí tenemos la muralla por fuera, es una hermosa muralla de ladrillo, y aquí podemos ver, está Santa Sofía, está la muralla, el río Volkhov, que es el río que cruza por el medio de la ciudad de Novgorod, y aquí está el monumento del milenio dentro del Kremlin. Y aquí están 1, 2, 3, 4 entradas a la ciudad. Esta es una de las iglesias más nuevas no es una iglesia antigua, es una iglesia que data del siglo XIX, construida en Novgorod. Es la iglesia de la Ascensión.
Y vemos otra vez Santa Sofía, que es la más importante, la más antigua, la catedral de Novgorod. Y aquí tenemos el monumento del milenio. Hay más de 200 figuras fundidas en bronce. Y aquí está San Vladimir, el cristianizador de Rusia. Y aquí está Rurik, el fundador de la dinastía de los Ruríquidas, que gobernó Rusia hasta, la, hasta el inicio de la dinastía de los eh, Romanov, fundada a mediados del siglo XVI por Mijail Romanov, el zar Mijail Romanov. El primer zar fue Iván el Terrible, o el primer monarca, el primer emperador que utilizó la palabra zar, que se deriva de César, porque Rusia en un momento dado se convirtió en la tercera Roma. Incluso dicen en Moscú que Moscú también está, igual que Roma, construida sobre 7 colinas. ¿Qué les puedo decir? Si le llamamos colina a un montículo de 10 metros de altura, bueno, pues ok, puede ser. Pero ellos aluden que hay 7 colinas en Moscú y que son las 7 colinas, el equivalente a las 7 colinas de Roma y a las 7 colinas de Constantinopla. Por eso es la tercera. La primera es Roma, la segunda Constantinopla y la tercera Moscú. Y bueno, Novgorod es más antigua que Moscú y es aquí donde, según los rusos, nació Rusia. Según los ucranianos, Kiev es donde nació Rusia. Este es el interior de la Catedral de Santa Sofía en Novgorod. Aquí tienen el iconostasio de esta antiquísima catedral. Es de las más bellas de Rusia. Y aquí tienen otra vista del monumento del milenio. Y aquí pueden ver esta vista preciosa, que es el monumento del milenio con Santa Sofía allá atrás. Fue un hallazgo que se realizó en Novgorod, que se llaman los textos o las cartas en corteza de abedul. Se han encontrado alrededor de 1000 cartas, un poquito más de 1000. Y bueno, por ejemplo, esta, eh, sé que dice, no crean que yo leo esta lengua, pero es un antiguo cirílico. Es una carta donde una mujer le está reclamando a su esposo que por qué la dejó, que vuelva. Y la mayor parte de las cartas son cartas personales, pero es un tesoro que se ha encontrado y les digo, son como 1000 cartas y casi todas son de tipo personal. Aquí tenemos la imagen de San Gabriel, el arcángel de los cabellos de oro, en la iglesia, en la Catedral de Santa Sofía. Una vez más, la Catedral de Santa Sofía. Y este es el pueblo, no el pueblo porque está pegado, es como una zona pegada a Novgorod, que es Belitsky. Es toda una ciudad monumental en edificios de madera. Hay museos y aquí hay artesanías. Hacen artesanías en madera todavía y ha sido una tradición que en Belitsky se hicieran obras en artesanía. Yo la primera vez que estuve en Rusia, pasamos por Novgorod, les estoy hablando de
Esto fue en 1966. Muchos de ustedes no habían nacido. Bueno, aquí me compré una caja como canasta que pues, se la traje a mi madre y le duró siempre. Hasta que murió mi madre, ahí andaba. Son indestructibles estas canastas o cajas hechas en Belitsky. Y esta es la Anunciación en Novgorod. Y este es el monasterio y la iglesia de San Jorge en Novgorod. En Novgorod se pueden conseguir unas galletas de jengibre que se llaman los pianitskis y son estas que tienen siempre un sello con una torre y dos osos. Y este puede ser un souvenir poco costoso que pueden traer de Novgorod a sus familiares cuando regresen, y es típicamente ruso y se ha estado haciendo desde tiempo inmemorial. Bueno, mire, ya que estamos en esta región, sí les quería mostrar, aquí estamos en el Mar Blanco. Espérenme, déjenme. Bueno, aquí está el mapa de... Aquí viene el Golfo, el Mar Báltico, donde termina el Mar Báltico, dan la vuelta y viene aquí el Mar de Barents, aquí arriba, y aquí está el Mar Blanco. El Mar Blanco es el opuesto del Mar Negro en el otro extremo de Rusia, en el extremo norte de Rusia, y en este Mar Blanco se encuentra la isla de, perdón, disculpen, es la isla de Soloyetsky. Este es un monasterio y aquí hubo un gulag, no en este monasterio, sino en la isla. Y todo esto fue desmantelado a raíz de la desestalinización de Rusia en tiempos de Khrushchev y se empezó a restaurar este monasterio que estaba en el extremo norte de Rusia. Esto durante el invierno, a partir de octubre ya es imposible. Vamos, se puede visitar, pero ya el frío es insoportable, todo el Mar Blanco, todo esto se congela y el monasterio, la verdad, resulta casi inaccesible. Pero en verano se puede hacer el viaje a quien quiera meterse más a fondo en lo que es, como les comentaba el otro día, la Rusia profunda, la que se ve a través de las ciudades históricas. Una visita a este monasterio puede ser muy interesante. Nunca está incluida en los paquetes organizados por los operadores, ya que su acceso es muy complicado, pero quien tenga ese espíritu aventurero puede irse en tren hasta las orillas del Mar Blanco y ahí tomar el vapor para llegar a la isla de Soloyetsky y visitar el monasterio. Miren, nada más les muestro el tren, los vagones de segunda clase, no, estos son, no, no me acuerdo si este es de primera o segunda. Yo personalmente lo hice. Ahora, cuando yo lo hice, no estaba todavía tan, este está muchísimo más decente. En el que yo hice sí estaba todavía muy rústico.
pero viaja uno toda la noche desde San Petersburgo, a mí me tocó hacerlo cuando todavía se llamaba Leningrado, y recorre uno hasta las orillas del Mar Blanco toda la noche, y en la mañana ya se embarca uno para ir a la isla. Y en la isla hay un hotelito, antes era el único que había, ahora ya hay varios, y el hotel Soloyetsky, aquí tenemos ¿qué puedo decir? Este es el lobby del hotel o la sala de estar. Es un hotel muy pequeño, con una piel de oso, que a mucha gente le irrita porque es pobre oso, ¿no? Es como... Pero pues para los rusos esto es un lujo además muy típico, muy ruso. Las habitaciones están aquí arriba y tenemos estas espirales de piedra en la isla de Soloyetsky que no se sabe cuándo fueron construidas, pero pone que se hicieron, esta es la leyenda, esta es una leyenda, no tiene ningún sustento científico. Se supone que estas espirales en piedras las hicieron para amarrar a un monstruo, a un demonio que era un malvado que salía a destruir y a comerse a la gente, y para tenerlo atado, lo ataban con este anillo de piedras. Y ahí y lo curioso es que mucha gente las ha mantenido, al principio se mantenían simplemente por temor de que si lo desarmaban o si lo quitaban, el monstruo, el demonio este iba a salir y a destruir. Y es una de los detalles de la Rusia prehistórica más accesibles para visitarse desde un lugar civilizado que es San Petersburgo. Bueno, aquí tenemos una piedra de Soloyetsky en la plaza de Lubyanka. Este es el edificio de Lubyanka, el que está aquí atrás. Lubyanka era la sede de la KGB y se llevó esta piedra de Soloyetsky como una memoria de el campo Gulag, el campo de trabajo en el que murió mucha gente, como en todos los gulags, que llegó a haber cientos de gulags, de hecho más de 1000 gulags en toda Rusia, que eran estos campos de trabajo y estaban en toda la parte norte. Y este es el más occidental de todos, el de Soloyetsky, y se llevó esta piedra y se colocó enfrente de la plaza que está frente al edificio de Lubyanka, que era la sede de la KGB. Y aquí también tenemos otra piedra de Soloyetsky que se encuentra en San Petersburgo. No es tan dramática como esta. Es muy hermosa piedra y ahí está simplemente como una memoria, es un monumento en memoria de aquellos hombres caídos, muertos por el hambre, perseguidos políticos, todo tipo de prisioneros que fueron eh, maltratados durante el periodo soviético, sobre todo durante el periodo estalinista. Hay cálculos de que en estos campos, en estos gulags, los más conservadores hablan de que murieron alrededor de entre 5 y 7 millones, los más, ¿qué les puedo decir?, generosos, entrecomillado, hablan de que murió más de 50 millones. Es decir, que murió más gente en los campos de trabajo de Stalin que toda la gente, que todos los rusos muertos durante la Segunda Guerra Mundial. No hay un dato, no hay forma de precisar cuánta gente. Esto se perdió ya en la memoria de la época stalinista. Bueno, aquí pueden ver, para despedirnos de este
hermoso monasterio y vamos a empezar con hablar del arte ruso. Bueno, uno de los legados más importantes que tenemos de Rusia es su música. En el siglo XVIII, el siglo XVIII, casi toda la música que se interpretaba en Rusia era música europea. Al decir europea me refiero de Europa occidental, y muchos músicos estudiaban para poder interpretar Mozart, Beethoven, y algunos músicos compositores, todas sus composiciones eran como una imitación de la música de Europa occidental, de la música de la época clásica, del clasicismo, muy mozartianos, sin tener la profundidad ni la dimensión de un Mozart o un Beethoven. Hubo intentos de crear música local que fueron fracasados. Sin embargo, el primer músico serio que decidió componer una música basada en temas rusos, en temas folclóricos y en canciones locales fue Mijaíl Glinka. Glinka, aquí tenemos un retrato de él, le podemos decir que es el padre de la música rusa, y así lo consideran. Él quería rescatar todo el tesoro, enorme tesoro de la música folclórica rusa, que es muy rica y sigue siendo todavía muy rica. Entonces, tenemos, por ejemplo, todas las canciones tradicionales rusas, que es un acervo inmenso de canciones sumamente románticas, eh, casi todas ellas llenas de un sentimiento de tristeza o exageradamente alegres. Son como el pueblo ruso. Tienen algo de melancolía, pero cuando se desatan, estallan como cosacos y tienen estas fiestas desenfrenadas que son fiestas épicas, donde el vodka corre como si fuera el Volga. Es una cosa impresionante la forma cuando se desenfrenan los rusos. Es un pueblo que tiene estas dos facetas muy marcadas y esa es parte eh, de su encanto, ¿no? De su fascinación. Bueno, Mijail Glinka, él fue alumno entre sus profesores, tuvo un maestro que era el músico irlandés John Field. John Field es un músico, repito, irlandés, romántico, que es muy chopiniano. Cuando oímos los nocturnos de John Field, hagan de cuenta, casi podríamos decir que es casi Chopin. Y hay detalles en la música de Glinka que todavía tienen reminiscencias de Chopin. Sin embargo, Glinka ya utiliza muchos modelos tradicionales rusos y por eso es considerado el padre de la música rusa. Este es en la juventud, obviamente, y este es ya de viejo. No murió muy viejo, murió como a los 50 y tantos años de edad. Y tenemos un monumento a Mijail Glinka en San Petersburgo. Déjenme ver si, miren, aquí está una de sus óperas que se llama La vida por el zar. Y aquí está, bueno, es la portada del disco. Iván Susanin es quien es el héroe de esta ópera, La vida por el zar. Y hay otra ópera que es todavía más famosa,
Esta ya casi no se escucha, pero Ludmila y Ruslan, o Ruslan y Ludmila, que es una historia de amor, esa sí sigue estando en cartelera y en todas las temporadas rusas ahí la presentan. Aquí tenemos una escena del ballet de Ruslan y Ludmila y este es un cuadro de Mikhail Glinka, realizado por este impresionante pintor Ilia o Elías Repin. Aquí tenemos el retrato. Riepin pintó a casi todos los pintores, a los músicos rusos de su tiempo. Bueno, aquí tenemos esta es una lista que encontré de lo que consideran algunos de los más grandes músicos. Y el primero que ponen siempre es Mikhail Glinka, después Alexander Borodin, Modesto Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Sergei Rachmaninoff, Igor Stravinsky, Sergei Prokofiev y Dmitri Shostakovich. Aquí no está, por ejemplo, no mencionan ni a Glinka, sí, a Glasunov, que es muy importante músico ruso, no mencionan a Tchaikovsky, que es de los más grandes músicos, aunque a gusto contemporáneo no sea eh, de sus mejores épocas. Creo, esa es una opinión muy personal, no soy musicólogo, no tengo elementos para hablar bien o hablar mal de ningún músico, porque no sé ni siquiera leer una partitura, pero hay cosas de Tchaikovsky que tienen un mérito inmenso. Y a mí me sucedió, y se los confieso, influido por un primo que detestaba a Tchaikovsky por considerarlo, así me decía, es mermelada lírica, es una porquería. Era otra la palabra que utilizaba él. Y decía, es pura melcocha, es espantoso, no sé quién, cómo lo pueden tolerar. Y a mí me tenía muy impresionado en mi pubertad este primo porque sabía mucho de música. Creo que presumía más de lo que sabía, pero a mí me tenía muy impresionado. Y entonces hubo una época en que yo clausuré a Tchaikovsky. Es un error. No estaba yo siendo objetivo. Y honestamente llegué a detestar, por ejemplo, El Lago de los Cisnes y algunas de sus obras por que se me hacían demasiado. Yo lo repetía de memoria. En una ocasión, en mi primer viaje a Rusia, hubo eh, que fui al ballet, no fue con Maya Plisetskaya, fue una presentación de ballet en el Bolshoi y eran trozos de ballet representado por un grupo del Bolshoi, no el grupo más importante, y de repente empiezan a tocar esta parte de El Lago de los Cisnes, el clímax del Lago de los Cisnes. Yo me acuerdo que se me erizó la piel. Dije, qué impresión. Entonces dije, estoy prejuiciado. Y dije, me olvido de esto y gracias a ese momento abrí las puertas para Tchaikovsky, que no está aquí. Nada más les quería mostrar lo que se considera y consideran algunos de los grandes músicos rusos. También falta Scriabin, que es muy importante. Bueno, hay el grupo de los cinco. Poquitito después de Glinka, eh, se reúne un grupo de cinco músicos, y así se llamaban, los cinco, y su emblema era un puño, unidos, como un puño, como los dedos empuñando, haciendo el ademán, el gesto del puño. Ahí estamos unidos para crear el nacionalismo ruso.
Si la música está contaminada de es muy europeizante. Tenemos que hacer una música auténtica rusa que siga los cánones de la tradición auténticamente rusa, que se nutre en todo el acervo folclórico del pueblo ruso. El primero de ellos, que fue el líder del grupo, fue Mili Balakiriev. Aquí lo tenemos. Mili Balakiriev era, repito, el líder del grupo. Aquí tenemos una obra que se llama Fantasía Oriental para piano, Mili Balakiriev, que se llama el Islamey. Lo oímos en la actualidad, sigue siendo vigente, es una obra muy bella, puede ser interpretada por orquesta o puede ser originada como, perdón, interpretada o escuchada como originalmente se compuso, que era para piano. Y estas son algunas de las obras más célebres de Balakiriev, su sinfonía número 1, tiene una sinfonía en re, el Islamey, Tamara. Y esta es la pintura, el retrato de Mili Balakiriev, realizado por el imprescindible Ilya Riepin. Ilya Riepin, que ya lo veremos el próximo jueves, pero es uno de los más grandes pintores, no solo rusos, sino de los grandes pintores de Occidente. Sí, ya sé por qué puse esta. Este es la iglesia donde está enterrado, aquí está enterrado Mili Balakiriev en Tijibin, cerca de San Petersburgo. Aquí está enterrado Balakiriev y en este convento también está enterrado Rimsky-Korsakov. Esta es la tumba de Balakiriev. Aquí podemos ver sus fechas. Nació en 1836, muere en 1910. No es muy prolífico. Después tenemos a Alexander Bordin, este caballero de aspecto tan altivo. En realidad no es tan altivo como se ve. Fue uno de los músicos más prolíficos, compuso mucha música, gran parte de sus obras han caído ya en el olvido, algunas siguen vigentes, como es el Príncipe Igor. Yo tuve ¿qué puedo decir? No sé si decir la fortuna o la desgracia de escucharla en Varna, completa, en un teatro los asientos eran de cemento, a la orilla del mar, ¿verdad? Del Mar Negro, una noche de verano, preciosa noche, incomodísimo teatro, y como a la media hora yo ya alucinaba. Entonces no tengo un recuerdo que digan memorable, muy placentero, si no se me va a olvidar por el sufrimiento que estuvo implícito. Y les confieso, nunca he vuelto a escuchar completo El Príncipe Igor, pero hay fragmentos del Príncipe Igor, como son las danzas polovetzianas, que son indiscutiblemente bellísimas. Y hay algo en Borodin, su sinfonía número 2
es impresionante. Empieza con unos acordes que simbran, es así como el, el inicio del fin del mundo o el inicio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué les puedo decir? Es como la marcha guerrera, pero del futuro, ¿no? Es una cosa tremenda. Y sus piezas para piano, él tiene muchas obras para piano y tiene algunos fragmentos que son bellísimos. Yo tenía un disco que no sé en qué terremoto de la vida se extravió. Ahorita estaba pensando, a lo mejor me lo quitó alguno de mis hijos grandes. En fin, no venía al caso. Es un disco donde de un lado están las estaciones de Tchaikovsky y del otro lado hay piezas de piano de Alexander Borodin. Bellísimas piezas. Alexander Borodin, además de músico, o más bien él era músico en su tiempo libre, pero fue un músico muy fértil, hizo mucha música. Era un hombre, eh, era hijo de un príncipe georgiano y tenía un porte muy imponente el hombre, pero era hijo natural. Entonces, él fue bautizado con eh, con el apellido de uno de los siervos del príncipe. El príncipe no se llamaba Borodin, el esclavo de confianza que bautizó a Borodin se llamaba Borodino, se apellidaba Borodino. Entonces él heredó el apellido de su verdadero padre, georgiano, y eh, finalmente cuando muere el verdadero padre, el príncipe, le hereda una buena fortuna, así que fue un hombre que nunca tuvo que esforzarse, nunca padeció por falta de dinero, pero además era químico y médico. Y siguió ejerciendo, aunque su verdadera vocación era la música. Era un hombre de mucho porte. Aquí tenemos un retrato realizado, adivinen por quién, por nuestro querido Ilya Riepin, y nos pasamos a otro del grupo de los cinco. Este parece como poseído por el demonio. Es Modesto Mussorgsky. No fue tan prolífico. Él no compuso tanta música como, por ejemplo, Borodin, pero algunas de sus obras son inmensas. Su más conocida, su obra, bueno, él tiene dos óperas muy importantes. Una es Kovachina y la otra es Boris Godunov. Boris Godunov es, bueno, Kovachina es una obra que trata del levantamiento de los Streltsy, que era este grupo disidente en tiempos de Pedro el Grande, que luchan los militares, pero militares ya retirados, luchan por establecer, por hacerse, por poseer el gobierno, y los personajes principales son tres bajos. En la ópera rusa el bajo es como, es parte de la ópera. La ópera italiana es muy afecta a los tenores. El personaje bueno generalmente es un tenor. En la ópera rusa, los buenos y los malos son o barítonos o bajos. En esta obra, los tres personajes principales son el, el, ¿qué les puedo decir? No el líder, pero uno de los cabecillas de los Streltsy, de los militares, uno de los cabecillas de los monjes, de los hombres de Dios, digamos, de los místicos, y el tercero
es de los que son a favor de Pedro el Grande. Y esta es su segunda ópera. Su primera ópera fue el Boris Godunov. El Boris Godunov, la historia de este supuestamente impostor de zar, o que se hizo zar a la brava y que después muere. Y es toda la historia de Boris Godunov. Es una obra inmensa, es pesada, no les digo que sea fácil. Ahora, con esto también quiero comentarles que en general las óperas rusas, quizá con la excepción de algunas óperas de Rimsky-Korsakov y de Tchaikovsky, no sean tan pesadas, pero Boris Godunov es pesado. Y del siglo XX, por ejemplo, esta obra, la Lady Macbeth del barrio de Vitebsk, es también muy pesada y sin embargo son grandiosas obras. Es como leerse a Dostoyevsky. Los rusos tienen esa cualidad, no son fáciles, pero son parte de nuestra civilización y una vez que les tomamos el gusto, es algo fascinante. Entra uno en un mundo eh, gigantesco. Es como entrar a otro nivel de la conciencia o del subconsciente humano. Y eso lo tiene su música y lo tiene sobre todo su literatura y en alguna forma también su pintura. Ahora, Modesto Mussorgsky, en este monumental retrato que le hizo Ilya Riepin, vean nada más que espléndido eh, análisis de un hombre. Obviamente se nota que era un poco alcohólico, un hombre desordenado, conflictivo, con un gran talento, un enorme talento. Fue apoyado por sus amigos del grupo de los cinco y entre otras obras que él hizo fue un poema sinfónico que se llama Noche en una árida montaña, que es, como se ve él, es así como un terremoto de obra bellísima, y una obra de piano que también se interpreta a veces con orquesta, que es el, las cuadros de una exposición. Modesto Mussorgsky. Aquí está el playbill, es decir, el programa de la Kovashina. Este es uno de los personajes de la Kovashina. Este es el líder de los monjes. Y aquí tenemos la rebelión de los Streltsy, o más bien el, cuando los aplacan. Aquí está Pedro, Pedro el Grande, llevando a los Streltsy que van camino al cadalso por haberse eh, tratado, por haber intentado armar un levantamiento en contra de su gobierno. Y aquí está Chaliapin, Fyodor Chaliapin, el gran bajo ruso, interpretando a Boris Godunov. Con ese vozarrón que tenía, es monumental. Hay una película de Einstein sobre el Boris Godunov. Y aquí tenemos el Conservatorio de San Petersburgo, donde fue maestro otro del grupo de los cinco, el más, a mi gusto, el más importante, es Rimsky-Korsakov. Rimsky-Korsakov es el autor, su obra más conocida, perdón, esta es la pintura, el retrato
que le hizo Ilya Riepin está muy maltratado, pero sigue siendo un gran retrato. Esta es la esposa, Nadezhda, que es una mujer muy bella, que siempre lo acompañó. Este fue el mecenas del grupo de los cinco. Un hombre que siempre defendió el, la lucha por mantener vivas las tradiciones rusas. Beliayev, un hombre muy adinerado, que él dedicó gran parte de su fortuna a apoyar a estos cinco músicos, que eran cinco grandes talentos, para darle su nivel a la música rusa. Y es un retrato realizado por Riepin. Aquí está la tumba de Rimsky-Korsakov, y aquí tenemos otra versión de otro de los grandes pintores rusos, Valentín Serov. Y ese es el retrato de Rimsky-Korsakov en su estudio. Entre las obras de Rimsky-Korsakov, bueno, hay varias óperas, hay varias suites o poemas sinfónicos, la obertura de la Gran Pascua Rusa, la obertura del Gallo de Oro. Entre las óperas, por ejemplo, la Ciudad Invisible de Kitesh, La novia del zar, y, perdón, y entre los poemas sinfónicos el más famoso, el más célebre de todos, es la Sherezada. Mi querido primo, no voy a decir su nombre, el que me tenía muy impresionado cuando yo era chico, cuando yo era adolescente, hablaba de la Sherezada como, dice, es una música que ni siquiera de fondo musical para una película cursi gringa. Lo que es el prejuicio, ¿no? Los prejuicios, cómo nos vuelven, cómo nos imbecilizan a veces. Esa cerrazón fanática en cualquiera de sus terrenos es tan nociva para la inteligencia y para el desarrollo de la sensibilidad. Rimsky-Korsakov fue un gran orquestador. Combinaba los instrumentos en una obra musical, y la Sherezada, con todo y la dulzura de sus melodías, es una gran obra. Pero, como no es una obra difícil de ser apreciada, es una obra muy accesible. La primera vez que lo vimos nos enamoramos de ella. Hay mucha gente que la rechaza, sobre todo cuando existe esa pose de esto es mermelada, ¿no? Como decía mi querido primo. Y Rimsky-Korsakov es uno de los grandes músicos rusos. Nicolás Rimsky-Korsakov es su nombre completo. Y hablando de estos prejuicios, aquí estamos frente a uno grandes, de los más grandes músicos rusos. Es Peter Ilich Tchaikovsky. Piotr Ilich Tchaikovsky. Pedro, hijo de Elías Tchaikovsky. Él compuso 6 sinfonías, compuso 3 conciertos para piano,
el famoso concierto de violín. Creo que hizo 2 conciertos de violín, yo conozco uno nada más. Compuso muchos poemas sinfónicos y compuso pues los ballets, las partituras de los ballets más escuchados en el mundo y en la historia, como es el Cascanueces, la Bella Durmiente y el Lago de los Cisnes, que algunos abominan como el punto, así como lo más dulce de lo dulce. Sin ser mi favorito, sus ballets, no es, pero hay cosas de Tchaikovsky que yo las puedo oír una y otra vez y nunca se me agotan. Les voy a dar un ejemplo, el concierto de violín. Fue el primer concierto de violín que me gustó cuando ya era eh, pues casi niño, ¿no? Después mi primo, mi querido primo, me lo echó a perder durante algunos años, pero afortunadamente, como era uno de los conciertos favoritos de mi padre, eh, les voy a contar tal cual. Estábamos un día platicando, y yo estaba platicando con mi padre, entonces pone el disco del concierto violín para violín y orquesta de Tchaikovsky, interpretado por un violinista francés llamado Zino Francescati. Aunque el nombre es italiano, él era francés. Y lo escuchaba mi padre y decía, es que es una maravilla, qué belleza de concierto. Y a mí se me hizo también bellísimo, a pesar de que mi primo me había dicho textualmente que era una mierda. Y perdónenme, pero voy a usar las palabras tal cual. Yo no las digo estas groserías, pero pues tengo que ser fiel a la crónica. Y entonces mi padre, yo le dije, fíjate que mi primo fulano de tal dijo esto. Se voltea y me dice, mira, tu primo es un snob, no tiene sensibilidad musical. Y eso que dijo es una pendejada. Yo me quedé, era la primera o segunda vez que oía a mi padre decir una palabrota de ese tamaño. Yo dije, por un lado la decepción de mi primo y por otro lado la decepción de mi padre. Tenía yo un padre mal hablado, pero pues ni modo, tuve que sobreponerme y me dice, no, escúchalo, no, no tienes que hacer caso a lo que te dicen. ¿Y qué les puedo decir? A lo largo de mi vida es un concierto que he escuchado, estoy seguro, cientos de veces, como el concierto número 2 de piano de Rachmaninoff y el número 3 de piano de Rachmaninoff. Y nunca se me agotan. Hace unos 3, 4 años hubo un violinista que vino a México e interpretó el concierto de violín de Tchaikovsky. Era un violinista judío ruso, con esa sensibilidad que tienen los violinistas judíos, que es impresionante. Y si mezclan lo ruso o ucraniano con ese sedimento hebreo de una sensibilidad superlativa, al grado que hubo una época en que casi todos los grandes intérpretes de violín en el mundo eran judíos, ucranianos o rusos, Horowitz, Oistrakh, en fin, no voy a hacer toda la relación, lo tocó y yo estaba en los primeros, en las primeras filas hasta adelante. Entonces estaba yo con Patricio, mi hijo, que estudia violín, y de repente empieza el concierto y fue tal emoción que a los dos se nos empezaron a escurrir las lágrimas y el violinista se nos queda así viendo de repente como diciendo, ¿qué es esto?
Yo no sé qué pensó el hombre, así como diciendo, ¿estoy haciendo algo mal? ¿O me salgo? ¿O que lo saquen a estos? No sé qué pensó, pero fue muy impresionante, fue una emoción muy, muy profunda, muy... Y yo sigo siendo, no de todo, no de todo Tchaikovsky, igual que decía nuestro expresidente, que cuando le pregunten, ¿y usted qué ha leído? Y dice, la Biblia. Peña Nieto, no sé si acuerdan. Bueno, no toda, sí, no todo Tchaikovsky, pero hay algunas de sus sinfonías, de sus poemas sinfónicos, de sus obras corales, de sus liturgias, que son inmensas. Y su concierto de violín a mí se me hace excelso. Su trío Opus 50, se los recomiendo, para piano, violín y cello, es monumental. Es una serie de variaciones que lo van estrujando a uno por dentro y al final cuando termina son unos compases, es un ritmo como, como un corazón que está a punto de morirse. Es conmovedor, es desgarrador. Entonces, es un hombre que tiene una sensibilidad gigantesca. No, no se vale menospreciarlo sin haberle dado la oportunidad de escucharlo. Y bueno, miren, son las 7:04 y apenas estamos a la mitad. La música rusa es uno de los grandes legados rusos a la civilización humana, a la grandeza humana. Entonces, no hay que tomarla a la ligera. Y el próximo jueves, no, ya sé lo que vamos a hacer. Yo le voy a pedir a Caro que les dé una lista de los músicos y de los YouTubes que les recomiendo que lo vayan escuchando poco a poco con muestras de todo esto que les digo, porque pues la música, como muchas de estas cosas en la vida, hay que escucharla para entenderla. No se puede apreciar la música con palabras, como no se puede apreciar la comida sin probarla. Entonces vamos a darle una probada a la música y yo les doy para la próxima vez, Caro les hará llegar una recomendación de los YouTubes que les recomiendo, si quieren, ¿verdad? Esto es totalmente opcional para que empiecen a explorar este universo impresionante. Es como meterse al océano, pero no nada más cruzarlo por arriba, es como empezar a penetrar en las profundidades del alma de un pueblo gigantesco, que ha sido uno de los grandes fundamentos de la cultura humana. Muchas gracias. Seguimos el jueves.